Bueno, Pablo, muchas gracias por recibir a cambio. Para mí es un verdadero gusto poder charlar contigo, sin duda uno de los grandes invitados de esta Filbo, autor, entre otros, muchos libros, de dos libros muy especiales, la biografía del silencio, un hermoso tratado sobre la meditación, y la biografía de la luz, la biografía de Jesús, la biografía de Dios y de alguna forma la biografía de todos nosotros. Em, para entrar de una vez en materia, leyendo tus textos que han sido una gran compañía para mí en estos años, mi primera pregunta es, ¿fue Jesucristo un yogi para ti? Lo primero, muchas gracias por esta atención que prestáis a mis libros y al mensaje que traigo, que se podría resumir en la palabra contemplación. Me siento muy honrado de estar en este maravilloso país, invitado por la Feria del Libro. Y mi respuesta a la primera pregunta es rotundamente sí, ¿no? Jesús de Nazaret fue un yogi, ¿no? Algunos dicen que esos años ocultos, desde los 12 años hasta los 30, que aparece ya vida pública, que es posible que Jesús fuera a la India. Esto no está demostrado Ujú. históricamente. Podría ser así, ciertamente, porque de lo que no cabe duda es de que Jesús era un hombre culto, ¿no? Y en algún lugar tuvo que aprender. En todo caso, hoy asociamos el yoga con las posturas, con las asanas, pero el yoga esencialmente es unión con Dios, ¿no? Y por tanto, experiencia de meditación, ¿no? Y él, Jesús de Nazaret, era un hombre que estaba en contacto, ¿no? con el misterio de Dios y con el más profundo centro suyo. Y por tanto, creo que sí, que se puede decir que era un yogi. Y yo estoy muy interesado en este tiempo de síntesis, en lograr puentes en todas las tradiciones religiosas, y de hecho ahora mismo estoy preparando un retiro que se va a llamar Yoga y Cristianismo, ¿no? Para mostrar este puente maravilloso que hay entre todas las tradiciones de sabiduría, ¿no? Otra de las figuras que leyéndote se me aparecieron de una forma distinta fue la figura de la Virgen María. Em, y haría un poco la misma pregunta. ¿Fue la Virgen María una mística? ¿Por qué sigue prevaleciendo hoy una idea pálida, taciturna, sumisa, triste de la Virgen María? O sea, la Virgen María, en la tradición cristiana, es la madre de Dios, nada menos, ¿no? Por tanto, no simplemente una muchachita judía, sino que prácticamente se puede considerar a la altura de Jesucristo, que es el Hijo de Dios y ella es la madre de Dios. Por tanto, podríamos hablar de un rostro masculino de Dios y un rostro femenino de Dios, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, Yogananda, igual que Ramakrishna y otros místicos de la India, hablan de la madre divina, ¿no? Y bueno, cada cultura elabora los arquetipos como buenamente sabe. Quizás, por ejemplo, en la tradición occidental, la tradición católica, pues hemos ensalzado la figura de la Virgen de una manera a veces pues muy desorbitante, provocando pues alejarla, ¿no? Y de nuestra cotidianidad, ¿no? Y a lo mejor hemos subrayado más el aspecto físico, ¿no? de su virginidad, que no el aspecto realmente esencial, que es la virginidad espiritual, ¿no? Que lo que se quiere decir con esto es capacidad de apertura, de escucha, de disponibilidad, ¿no? Es decir, que precisamente en Biografía de la Luz, que es uno de mis títulos que has mencionado antes, hablo de la unión entre María y José, es decir, entre la creación, María es la que crea, ¿no? De alguna manera al niño, ¿no? O sea, y José, que es la contemplación, uniendo creación y contemplación, el fruto es la luz, ¿no? El hijo, ¿no? El hijo de la luz, ¿no? Y yo creo que sí que es un arquetipo maravilloso. Para un meditador es el arquetipo por excelencia, la Virgen, porque es la que hace vacío de sí misma, ¿no? Para que entre, ¿no? El misterio, ¿no? Hablando del misterio, ¿qué es el silencio, Pablo? ¿Y por qué dices que el silencio es la mejor respuesta ante la manifestación de Dios? El silencio es la mejor respuesta por la sencilla razón de que es el único territorio donde difícilmente entra el ego y por tanto donde más espacio hay para el espíritu. Es decir, en la acción y en la palabra siempre puede colarse el ego. Podemos autoafirmarnos
con nuestras acciones o con nuestros discursos, pero es muy difícil autoafirmarse en el silencio. Yo no puedo decir me callo mejor que tú, ¿no? Y entonces esto hace que este territorio sea un territorio que va mucho más allá de lo mental y de lo emocional, ¿no? Es decir, que con la palabra podemos generar afinidad intelectual o afinidad sentimental, estoy de acuerdo con lo que dices, me caes bien, pero con el silencio generamos algo más profundo, que es comunión espiritual. Es decir, aunque yo no sepa cuál es tu ideología, aunque yo no sepa cuáles son tus sentimientos, me siento unido a ti, gracias al silencio, ¿no? Y por eso es un territorio, digamos, muy privilegiado para la experiencia espiritual, ¿no? ¿Y qué es el silencio? Pues evidentemente no es simplemente ausencia de sonido, sino que es ausencia de ego. O sea, creo que el gran problema que tenemos es el ego, ¿no? Que también es necesario, pero hemos de perfeccionarlo, ¿no? Y ese es el camino de la virtud para lograr luego trascenderlo, ¿no? Ese es el camino de la sabiduría, ¿no? Y quien trasciende el ego vive la vida más allá de su cuerpo físico, de su cuerpo emocional y de su cuerpo sentimental, ¿no? Y eso vivir más allá es lo que te permite pues, bueno, liberarte del sufrimiento y vivir con paz interior, ¿no? Dices en Biografía de la Luz que nuestros dilemas, todas nuestras confusiones dejarían de serlo si atendiéramos y pusiéramos amor a la realidad presente en cada instante. Exacto. ¿Por qué nos cuesta tanto atender la realidad amorosamente, quedarnos quietos? ¿Por qué le tenemos pavor al silencio? El miedo al silencio y el miedo a la interioridad se debe fundamentalmente a que no hemos sido entrenados para ello y por tanto desconocemos qué hay que hacer, ¿no? Y cómo responder cuando uno entra ahí, ¿no? Y porque cuando entramos, pues lo que descubrimos no nos gusta. O sea, primero es difícil entrar porque tenemos el lenguaje freudiano, muchos mecanismos de defensa, el lenguaje de mi maestro Yalix, un envoltorio, ¿no? Que nos hace vivir de la superficie para afuera, no de la superficie para adentro. Por eso la aventura interior es difícil porque tenemos un muro construido para no entrar, ¿no? Pero si logramos derribarlo y empezar a penetrar, y esa es la experiencia de meditación, nos encontramos con el territorio de las sombras, ¿no? Todo lo inconsciente, todo lo que no está bien digerido, todo lo que todavía no ha sido llevado a la consciencia, que sale en el sueño cuando dormimos y sale en la meditación cuando meditamos, ¿no? Y entonces ese territorio es incómodo, no cabe la menor duda, incluso puede ser terrorífico, ¿no? O sea, porque ahí están nuestros miedos más ancestrales, nuestra ira más profunda, nuestra rebelión más radical, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que hay que mirar amorosamente, ¿no? Dándonos cuenta de que es fantasmal, ¿no? De que realmente no es el secreto último, ¿no? Y atravesando eso, atravesando la noche llega la mañana, pero hay que atravesar la noche. No podemos llegar a la mañana directamente, ¿no? Y por eso en todas las tradiciones siempre hay una noche oscura, ¿no? En el sufismo, en el budismo zen, por supuesto en el cristianismo, ¿no? Y eso es lo que hace tan fascinante, ¿no? Y que requiera el talante del guerrero, el talante del aventurero, ¿no? Sin el cual no se puede emprender este camino, ¿no? ¿Qué es, en tus palabras, el pecado? ¿Es la desatención de la realidad del pecado? Pecado es una palabra que no nos gusta, pero la palabra pecado significa simplemente error, ¿no? O sea, es decir, el error es necesario para crecer. Solamente crecemos equivocándonos, ¿no? Y por eso los grandes maestros son personas que se han equivocado mucho, ¿no? Que han tenido a muchas acciones erráticas en su vida, ¿no? En el problema del pecado en el catolicismo es que es el tema de la ofensa a Dios y del castigo divino. Esto es lo que es una verdadera lacra, ¿no? Porque primero, porque Dios no se puede ofender, porque no tiene ego, ¿no? O sea, y segundo, Dios no castiga porque los errores no necesitan castigo, necesitan corrección, necesitan aprendizaje, ¿no? Entonces, ha sido una mala comprensión que ha devastado muchas conciencias y que ha comportado mucho sufrimiento, pero eso no significa que no haya errores, que no haya necesidad de seguir creciendo, ¿no? O sea, yo creo que sufrimos mientras nos haga falta para crecer, ¿no? Una vez que ya hemos crecido lo suficiente, sufrimos menos, ¿no? Y una vez que ya está uno totalmente iluminado, pues sencillamente no sufre, ¿no? Que me gustaría oír tu actualización, tu interpretación de ciertos preceptos bíblicos pues, que nos atraviesan culturalmente. Por ejemplo, el famoso poner la otra mejilla.
¿De qué se trata esto según tu visión? Una pregunta muy bonita y muy profunda, ¿no? Poner otra mejilla tiene que ver con la opción de Gandhi de la no violencia, ¿no? Es decir, frente a la realidad, frente a la provocación de la realidad, lo que al ser humano le sale de manera espontánea, de manera instintiva, de manera animal, es la reacción, ¿no? Y lo que hace que no sea una reacción, sino una respuesta, es justamente apretar el pause. Es decir, es dar tiempo, dar espacio, dar silencio, lo que hace que nuestra respuesta sea verdaderamente respuesta y no simplemente reacción, ¿no? Es decir, si tú quieres cambiar la realidad, es porque crees que tu manera de entender las cosas es mejor que la que Dios te presenta, o la que la vida te presenta, ¿no? Entonces tenemos este afán intervencionista de querer corregir la realidad y no de mirarla y ver a dónde nos conduce, ¿no? Seguir su curso, ¿no? Es decir, si por ejemplo sientes ira y en lugar de reaccionar con más violencia, la miras amorosamente, o simplemente la miras, ¿no? Porque ya solamente mirar es un acto de respeto, ¿no? O sea, te das cuenta de que esa ira se apaga, ¿no? Entonces, si tú a la violencia, dar una bofetada, respondes con violencia, pues la vas multiplicando, ¿no? Si tú posibilitas que realmente poner la otra mejilla, la desarticulas. O sea, el amor es una fuerza enormemente poderosa, pero ciertamente se cobra a sus víctimas hasta que de alguna manera logra imperar, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de un hombrecillo como Gandhi, persuadido profundamente del poder de la no violencia, es capaz de expulsar él solo, con toda la gente a las que él contagia con su irradiación, al Imperio Británico, ¿no? O sea, decir que nada hay tan poderoso como una convicción, ¿no? Y, y bueno, nosotros tenemos un largo camino para entrenarnos en la no violencia, ¿no? Y la meditación o la contemplación es una forma de entender, esto es muy difícil de explicar, pero que las cosas no son buenas o malas, sino perfectas y necesarias, que es distinto. Otro precepto que me gustaría preguntarte es el de la riqueza. Más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. ¿Qué hay que hacer? ¿Venderlas, la casa, el carro? No, no, esto no es necesario hacerlo de momento, aunque quizás algunos tengan que hacerlo, tengamos que hacerlo con el tiempo, esto es posible, ¿no? O sea, lo que quiere decir es que, bueno, lo que dice Jesús en otro contexto, busca primero el reino de Dios y todo lo demás se tratará por añadidura, ¿no? Es decir, que si nuestra motivación en todo lo que hacemos es esencialmente pura, todo lo demás, también el dinero se nos va a dar, ¿no? Pero si en cambio ponemos como motivación inicial otras cosas no tan puras, todo lo demás a lo mejor no se te da, ¿no? Es decir, si yo por ejemplo vengo a Bogotá convencido de que lo esencial es dar un mensaje de esperanza, con fundamento, todo lo demás, que es pues el dinero para poder vivir, el afecto para poder también vivir interiormente, pues todo eso viene, pero no es tu propósito fundamental, ¿no? O sea, entonces, en el cristianismo hay una asociación, en cierto sentido, no tan positiva entre consagración espiritual y pobreza. Digo que no es tan positiva porque si bien es cierto que es necesaria una cierta sobriedad, ¿no? También lo es que si tú estás en un camino espiritual, la vida es sobreabundante y te regala todo lo que te hace falta y mucho más, ¿no? Es decir, que yo creo que es verdad que no hay que preocuparse si realmente tu experiencia tienes esa misión, ¿no? En la vida, ¿no? Eh, pero en fin, es un camino, ¿no? Otra espina bíblica. Porque el Padre Celestial fue tan duro, tan severo con el buen hombre de Job. Porque cómo podemos ver el amor y la compasión en este relato que es tan crudo y a mí me parece tan difícil de interpretar. El Padre Celestial no es crudo ni duro, esa es nuestra manera de entenderlo, ¿no? O sea, es decir, nosotros muchas veces entendemos que Dios nos envía
las cosas, ¿no? Buenas o malas, ¿no? Para nuestro crecimiento, pero realmente, más que enviarnos a Dios, somos nosotros mismos los que las engendramos. Es decir, que nosotros somos responsables de nuestro bienestar y malestar emocional y vital en una medida mucho más grande de la que creemos, ¿no? Seguramente Job necesitaba esa experiencia de vacío, ¿no? Económico, afectivo, espiritual, que le toca atravesar, ¿no? Para crecer él y para ayudar a crecer a otros, ¿no? Es decir, que las cosas no nos suceden por casualidad, sino porque nuestra alma las necesita, ¿no? Para seguir creciendo, ¿no? Pero no es porque Dios las envíe, Dios sea cruel, ¿no? Sino que nosotros somos los parteros de nuestro propio destino, ¿no? Es decir, que tendemos a dividir mucho Dios y el hombre, generando una dualidad, cuando realmente nosotros somos la existencia de Dios, ¿no? Es decir, que ciertamente Dios es, pero nosotros somos su existencia, su manera de estar en este mundo, ¿no? Y precisamente este es uno de los descubrimientos que da la meditación, que el autoconocimiento es conocimiento de Dios. O sea que si tú te descubres a ti mismo, descubres a Dios, aunque no lo llames así. Hay gente que, porque es agnóstica o porque pertenece a otras tradiciones, pues no lo llama así, ¿no? Pero pues llámalo ley universal, o llámalo principio eterno, o causa no causada, como tú quieras, pero ahí está, ¿no? Si Jesucristo llegara ya al mundo 2024, ¿tendría redes sociales? ¿Sería feminista? ¿Estaría en pro del aborto libre? ¿Cómo lo pintas? En realidad no tengo ni idea, ¿no? Pero yo no creo que haya que esperar a que Jesucristo venga a este mundo, sino que en cierto modo ya está, ¿no? Porque hasta ahora nosotros hemos leído, digamos, el cristianismo en clave de seguimiento de Jesús, seguir el ejemplo de ese hombre que se llamó Jesús, ¿no? Y en cambio ahora, desde el paradigma de la interioridad, hablamos de ser, no seguir, sino ser otro Cristo, ¿no? Es decir, que realmente el legado espiritual de Jesús de Nazaret sigue vivo gracias a que hay personas, ojalá que yo pueda ser una de ellas, ¿no? Que prolongamos este mensaje y esta irradiación en nuestro tiempo, ¿no? Y por tanto, yo creo que el rostro de Cristo sería un rostro profundamente plural, y por tanto sería hombre, mujer, sería musulmán, cristiano, y sería muchas cosas, ¿no? ¿Te das por bien servido si empieza a haber cada vez más seguidores de Jesús y menos seguidores de la iglesia? Bueno, yo soy un hombre de iglesia, ¿no? Igual que soy un hombre de mi familia, la familia Dors, ¿no? Entonces, yo me debo a mi familia, ¿no? Es decir, que yo con la Iglesia estoy agradecido por todo lo que me ha dado, que es el tesoro espiritual, un patrimonio extraordinario. Eso no significa que esté de acuerdo con todo lo que dice, ni muchísimo menos, pero tampoco estoy de acuerdo con todo lo que dice y hace mi familia, y no por eso dejo de pertenecer, ¿no? Es decir, que tengo sentido de pertenencia más allá de poder estar en mayor o menor comunión teórica con muchas cosas, ¿no? Y yo creo que sí, que puede haber un cristianismo más allá de la iglesia institucional, aunque no más allá de la iglesia entendida en sentido de comunión de almas, ¿no? Porque eso es lo que significa asamblea, ¿no? Es decir, que yo creo que la iglesia tiene una traducción histórica, institucional, pero también tiene un valor espiritual, ¿no? Donde ahí entran todos, ¿no? Entonces, por eso habría que responder esa pregunta bueno, depende de en qué orden nos movemos, ¿no? Pero yo sí que pienso que quizás la salvación de la iglesia institucional va a venir desde fuera, ¿no? Igual que hay un montón de personajes paganos, es decir, no judíos en el Evangelio, como el centurión romano, como la samaritana y como tantos otros, ¿no? Que de alguna manera Jesús les pone como ejemplo, ¿no? Pues hoy a lo mejor podemos poner como ejemplo a personas que están lejos de la Iglesia Católica, pero que sin embargo pues son un testimonio por su compasión y por su conexión con el misterio extraordinarias, ¿no? Última. Eh, si miramos a Europa, está Ucrania, Rusia. Si miramos al Medio Oriente, está la terrible guerra en la Franja de Gaza. Si miramos hacia las Américas, también hay conflictos en en gran parte del continente. Biografía de la luz, biografía de nosotros, de Jesús. ¿La luz va ganando, Pablo?
La luz va ganando, siempre gana. Siempre va ganando, aunque no lo parezca. ¿No? El problema es cuando estamos en una batalla, pues a lo mejor no vemos el resultado final, ¿no? De la guerra, ¿no? Pero un dato escalofriante que leí en un ensayista muy reputado es que hoy, 2024, en el mundo muere más gente suicida que en guerras. Es decir, que siendo cierto que hay muchísimos problemas sociales y políticos, hay algo más radical todavía, y es que hay mucha infelicidad estructural en personas, individuos. No, mucha más todavía que conflictos. Entonces, nuestra mirada siempre es hacia lo externo, pero claro, hay un montón de corazones solitarios, ¿no? Que también se están devastando y destruyendo, ¿no? Aún así, aunque la situación es dramática, tal y como la has descrito, hoy globalmente hay menos violencia, más respeto a los derechos humanos y más respeto al medio ambiente que hace 20 años, 50, 100, ¿no? Es decir, que antes había más inconsciencia, ¿no? Por lo tanto, yo tengo una visión no simplemente optimista, sino esperanzada de que realmente estamos creciendo a nivel de conciencia, ¿no? Y que esto que está pasando también es necesario para seguir creciendo, ¿no? Y para seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, sí que es importante que haya despertadores, ¿no? Como esta conversación que estamos teniendo, para poner el núcleo en lo esencial, ¿no? Que es nuestra transformación interior, ¿no? O sea, si realmente todos nuestros corazones estuvieran en paz, sencillamente no habría guerra, ¿no? Y mientras haya corazones que no estén en paz, habrá guerras. O sea, porque el único fundamento sólido para la paz externa es la paz del corazón, ¿no? Y por eso esto no significa no responsabilidad social, significa ir a la raíz de la cuestión, ¿no? Que está en nuestro corazón. Muchas gracias por tu tiempo, por tus libros, por tu palabra, Pablo. Muchas gracias a ti por tu atención y a toda la revista, ¿no? Gracias.